tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora. Arrancamos y lo hacemos hoy con la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Bueno, pues sí, señores, hoy tenemos que empezar el programa hablándoles de esa operación según la cual el BBVA trata de hacerse con el 100% del Banco Sabadell, tratando de seducir a sus accionistas para acceder a la oferta que han puesto encima de la mesa. Es una oferta que nos dijeron que era pretendidamente amistosa, hasta que Sabadell dijo lo contrario, que no era nada amistosa y por lo tanto se presentó como OPA hostil. Desde ese mismo instante el gobierno titubeó, pero dejó encima de la mesa que su postura era hostil también a la operación. Si en un primer momento, después de conocer la presentación de esta OPA hostil, la primera en banca desde los 80, pues una vez conocida, el señor Bolaños pues salió a la palestra a decir que no pasaba nada, que esto era una buena noticia, que esto hablaba de que era un sector, el bancario, dinámico en España, y que aquí paz y después gloria, que aquí no pasaba absolutamente nada. Minutos después, y a preguntas, en una intervención especial a las preguntas de Televisión Española, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, era quien tomaba la palabra para decir que eso de que estaba muy bien, que no. Que el gobierno estaba radicalmente en contra de esta operación, que era una operación que generaba una concentración en el negocio bancario en algunas regiones españolas intolerable, concretamente en Cataluña o en la Comunidad Valenciana, y que en defensa de los intereses de los consumidores el gobierno se oponía frontalmente a esta operación. Dentro de mercado, fuentes de mercado en aquel momento nos contaban a Libre Mercado que era una operación muy llamativa el hecho de que el BBVA siguiera insistiendo en la operación y la convirtiera en una OPA hostil, por cuanto no resultaba especialmente interesante para los accionistas del Sabadell. Desde entonces, pues la acción del Sabadell ha fluctuado, ha sido presa de volatilidad, pero ha obtenido, nunca ha estado muy por debajo de lo que cotizaba, al contrario, durante algunos de estos meses ha estado cotizando bastante por encima de su valor de entonces, haciendo poco atractiva la oferta que había presentado el BBVA. Pero dirán ustedes, ¿y por qué, si esto se presentó en mayo, usted nos habla hoy de la OPA del BBVA sobre el Sabadell? Bueno, pues porque se ha producido un hecho que hay que reseñar, es noticia. Y la noticia es que si el Banco Central Europeo ya ha dado su beneplácito a la operación, y pese a que el BBVA esperaba que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en España, que también tiene que pronunciarse para ver si aprueba o no la operación, si da luz verde o no a la operación, sí, señores, por mucho que un banco quiera comprar a otro, resulta que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia tiene que analizar la operación y darle o no su visto bueno, ha decidido que, o parece haber decidido, según las informaciones que leemos hoy en la prensa, que de momento es probable que no dé el sí en fase 1, en la primera fase del análisis. Es lo habitual, es lo que sucedió cuando CaixaBank y Bankia anunciaron que se fusionaban. Ahí parece que la CNMC no vio ningún riesgo de concentración, y fíjense si concentraron, tanto que se convirtieron en el primer banco por activos de España. Ahí sí que se aprobó todo en fase 1, sin embargo ahora parece que es posible que lleven el análisis a fase 2. Esto lo que significa es que pueden poner muchos más condicionantes o condicionantes más severos al OPANTE, es decir, a BBVA, para que lleve a cabo la operación de fusión en caso de que triunfe su OPA, o que en cualquiera de los casos, sobre todo, se prolongue. Incluso podría llegar a abrirle la puerta al gobierno, sí señores, al gobierno de Sánchez, para que también influyera con su decisión en la aprobación o no de esta operación del BBVA sobre Sabadell. De nuevo, injerencias del poder político sobre los bancos. Una operación que
a todas luces debería haberse resuelto, si tenemos en cuenta cómo deben funcionar este tipo de operaciones, pues por las decisiones libres de los propios accionistas. La situación está en tal punto que si finalmente se aprueba la operación y son los accionistas los que se deciden, todavía el gobierno podría guardarse la opción de, pese a que la OPA triunfara, evitar o malograr esa fusión, bueno, pues por esa carta que tiene encima de la mesa el gobierno, en este caso el señor Cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Cuáles son las situaciones que rodean a esta operación? ¿Cuál es la situación del Ejecutivo y cuál es la influencia que puede tener sobre esta operación? Lo vamos a analizar con todo lujo de detalles en el programa de hoy, con ayuda de Rubén Folguera, de nuestro analista de cabecera en el día de hoy, que es Javier Santa Cruz, una persona que conoce muy de cerca esa operación. Así que les vamos a dar todos los detalles, pero antes, como todos los días, vamos a conocer el contenido de la portada de Libre Mercado. Bueno, y portada de Libre Mercado que de nuevo pasa por la información relativa a los impagos a las renovables, Beatriz. Seguimos capítulo a capítulo. Buenas tardes, Beatriz. Que Muy buenas tardes, Luis Fernando. Ni te he saludado, Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Queremos hablar de las noticias cuanto antes. Es que es lo que decimos, o sea, parece que es una fuente inagotable de noticias, sí, porque todos los días nos desayunamos con alguna. Pues ya va la factura muy abultada, supera los 1.800 millones de euros, esto en términos directos. Porque en términos indirectos, si hablamos de pérdida de inversiones, pérdida de valor y demás, las empresas calculan que, bueno, pues podríamos superar los 9.000 millones de euros. Golpe a la seguridad jurídica, golpe a la libertad empresarial y descrédito total en España. O sea, si sumamos esos dos costes directos e indirectos, es que superamos los 10.000 millones de euros, que en algún momento va a haber que pagar. Y tenemos todo tipo de facturas. La más grande es la de E.ON, 300 millones, pero a todo esto le sumamos intereses de demora, gastos en abogados. O sea, el gobierno prefiere gastarse en abogados en lugar de pagar lo que ya lo que le corresponde y lo que ya está en los tribunales. Con lo cual, al final pagaremos los laudos y además el sobrecoste de los abogados. Pero bueno, intereses y de todo tipo. Para eso están los impuestos, ¿no? Dirá el gobierno, ¿qué más da? Pero si podemos freír al contribuyente a más impuestos, que es lo que llevamos haciendo 5 años, pues más fritura. Y más fritura tenemos en la portada. Sí, bueno, ayer se publicó en el BOE, la verdad que ha pasado un poco desapercibido, pero es el auténtico gran hermano fiscal de Hacienda, de la señora Montero. Hacienda quiere conocer en tiempo real todo lo que compremos, prácticamente todo, no va a ser el 100%, pero que tú compres una camiseta y Hacienda sepa que esa camiseta ha pagado su correspondiente tributación y ha rendido cuentas al fisco. Esto se va a hacer en términos, bueno, en tiempo real prácticamente. Hacienda va a digerir toda esa información, va a obligar a los empresarios autónomos a publicar en sus facturas, bueno, pues sus facturas con la tipografía que diga Hacienda, todo eso se explica en el reglamento de ayer del BOE, un código QR. Ese código QR, la verdad que es terriblemente perverso, porque va a permitir a los ciudadanos ejercer de chivatos de Hacienda. O sea, tú vas a poder, te van a dar una factura con tu móvil, mirar a ver si ese producto ha rendido las cuentas a Hacienda, el empresario paga sus impuestos correspondientes y la agencia tributaria te invita a que si te sale algo raro cuando tú escanees esa factura, pues se lo comuniques, le informes. Si tienes un poco de manía al señor del bar o al señor de la tienda, bueno, pues podrás vengarte a nivel fiscal. Es tremendo las artimañas que se busca la agencia tributaria. O sea, ya ejercen un poder brutal sobre toda la población, sobre todo los contribuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas, ya sean contribuyentes anónimos como grandes empresas, como contribuyentes conocidos. Tienen la bota de su poder y de su terror fiscal encima de nosotros, saltándose sentencias judiciales, como veíamos el otro día, y continúan urdiendo estratagemas para apretar todavía más y para recaudar todavía más, que al final es lo que terminan buscando. Claro, y además
con el sobrecoste que eso supone de burocrático, de tiempo y dinero para el empresario, de ahora tener que adaptar su software a la nueva herramienta Verifactu, gástate dinero en la app, dice Hacienda, no, pero bueno, no vais a poder vosotros también, si queréis, facturar a través de nuestra herramienta pública. Ya sabemos lo bien que funcionan las herramientas públicas, por eso hay numerosísimas empresas que se dedican a aplicar, crear programas informáticos mucho más fáciles, sencillos de usar, con usabilidad y demás. Entonces, las empresas de software se pondrán las botas, el empresario gastará más tiempo y dinero en aprender esta nueva fórmula y encima estará más acorralado por Hacienda. O sea que sí, no, es más que dan expuesto ganas ante cualquier tropezón, ante cualquier confusión, ante cualquier falta leve, bueno, pues tendrá 1000 ojos encima para esto. Es terrible y terrible otro de los titulares que veo relacionados también con los impuestos en libre mercado, como la tributación de los dividendos en España es casi un 40% más alta que en la media europea. Pues sí, en España no nos gusta que las empresas ganen dinero. Este es uno de los ejemplos. Los dividendos en España, bueno, pues hay un informe que ha analizado Diego Sánchez de la Cruz, nos cuenta que en España alcanza el 28% frente al promedio del 20% y eso le sale el 20% de promedio en Europa. ¿Quién nos da lecciones? Bueno, pues los de siempre, Estonia, Letonia, Malta. ¿Quién no? Pues nosotros y algunos otros países que presumen de tratar muy bien a las empresas y en el caso de los dividendos no las tratan tan bien. En fin, Hacienda dándonos buenas noticias y el Gobierno también con los laudos a las renovables. Tremendo. ¿Qué nos preparas para mañana, Bea? Bueno, pues hay un tema que es, está llorando mucho el país por este tema, que es que la universidad privada, que es que ahora a los jóvenes cada vez se están apuntando más alumnos a la universidad privada y en el país están tremendamente desconsolados porque, bueno, dicen que es que se está privatizando todo. Y sí, la universidad privada está a punto de darle el sorpaso a la pública. ¿Por qué será? Bueno, pues por los resultados, es el mercado. Si los universitarios se decantan por la universidad privada, por algo será. Ya sabemos lo que es la pública. La ideología que reina en las universidades públicas, lo poco que se aprende, lo poco que se ayuda al alumno a que entre en el mercado laboral, pues quizá estas razones son las que se esconden detrás de la decisión que toman los ciudadanos libres. Pues vivan las universidades privadas. Y con dinero, porque al final, ¿qué pasa con esto? Pues que esa educación pública que tanto le gusta al gobierno y que es lo que dice que hay que salvar, solo servirá para aquellos que no pueden costearse el coste, valga la redundancia, de la educación privada. Y a mí me gustaría recordar, las escuelas privadas españolas sí que aparecen en los rankings internacionales en las primeras posiciones por meritocracia, por resultados, por empleabilidad, por excelencia, mientras que las universidades públicas, qué curioso, ni entre las 100 primeras. No, al final tienes que pagar la pública y la privada. Es perfecto. Eso es. En fin, Beatriz, pues estaremos muy pendientes de esa información mañana. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta mañana. Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, pues un tema interesante el que tenemos en el día de hoy. Puede ser que sea también complicado de comprender para muchos de nuestros oyentes, porque al final esto de las OPAs, todas las condiciones que hay encima de la mesa, el tiempo que pasa desde que se presenta hasta que se resuelve, el desgaste que tienen las propias compañías implicadas y, por desgracia, el manoseo constante del gobierno en este tipo de operaciones. Vamos a tratar de hacer un resumen, Rubén, de cuál es el minuto y resultado de esta situación, pero primero vamos a escuchar la noticia que nos traía aquí, que es ese frenazo que puede sufrir esta operación en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, porque desde los servicios informativos de radio ha estado de todo muy pendiente nuestra compañera Leticia Vaquero. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes. Buenas tardes. En la primera fase de estudio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha observado algunos riesgos en la OPA hostil. El procedimiento de análisis es confidencial, por lo que fuentes del organismo indican que en cuanto adopten una decisión, incluida la posibilidad de abrir una segunda fase, les darán publicidad. Sin embargo, algunos diarios económicos, como El Economista,
apuntan a que ante la complejidad del caso ya estarían pensando en una segunda fase, algo que tendrá dos consecuencias principalmente. La primera es que retrasarán el dictamen final y la segunda, y más importante, que abrirá el proceso a que intervengan terceros, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, que ya podría presentar alegaciones. El Ejecutivo se ha mostrado hasta ahora en contra de la OPA al poder perjudicar la competencia creando un gran banco entre BBVA y Sabadell. El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo explicaba así hace solamente un mes en un encuentro organizado por Expansión. Nuestra visión sigue siendo exactamente la misma, de preocupación por el impacto que pueda tener en materia de concentración excesiva en el sector y, por lo tanto, lesión de los intereses de los consumidores. Lesión también en materia de inclusión financiera, retrasos, ¿no?, o pasos atrás en este elemento, impacto en el crédito a pymes, impacto en la cohesión territorial o en el empleo. Y yo creo que esto, evidentemente, no forma parte del análisis que tiene que hacer el Banco Central Europeo, que se centra única y exclusivamente en materia de estabilidad financiera como le corresponde. El banco BBVA consiguió el pasado mes de septiembre el visto bueno del Banco Central Europeo, pero recordemos que todavía están pendientes las autorizaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este último querría analizar de forma más pormenorizada eventuales riesgos para la competencia en los distintos negocios de ambas entidades, una conclusión a la que podría llegar después de haber agotado la fase 1, que comenzó en el mes de junio. Si finalmente pasan a la 2, el proceso podría alargarse 3 meses más, hasta el primer trimestre de 2025, que es con lo que contaba el presidente del Sabadell, Josep Puliu. Muchas gracias, Leticia. Rubén, una situación la que tenemos encima de la mesa, en la que, bueno, como bien nos contaba Leticia, una de las consecuencias de que finalmente se termine abriendo esa fase 2 por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia es decirle al Gobierno: ¿quieren meter mano? Aquí lo tienes. Eso es. Y además es que desde el principio el Gobierno ha intentado mostrar su rechazo a esta operación y lo ha hecho de una forma muy clara. Es verdad que dando ciertos bandazos a veces empezaron, sobre todo Bolaños y Carlos Cuerpo, posicionándose más favorablemente. De hecho, lo decías al principio, Bolaños al principio, en mayo de 2024, cuando el día 9 anunció esta OPA hostil, el banco BBVA dijo literalmente que era una buena noticia, y así lo expresaba el ministro de Presidencia. Y Carlos Cuerpo en un primer momento lo vio también bien, pero luego, ese mismo día, de hecho, fue entrevistado en RTVE, en la 1 precisamente, y se pronunciaba de este modo. Desde el Gobierno rechazamos esta operación, esta OPA hostil, tanto en la forma como en el fondo, por los efectos lesivos potenciales que puede tener. Y déjeme darle tres argumentos muy rápidos. Primero, en cuanto a las formas, está claro que la OPA hostil puede suponer un elemento de inestabilidad, de incertidumbre y de volatilidad adicional en el mercado. En segundo lugar, el incremento en términos de concentración. Y esto puede tener efectos perjudiciales en cuanto a reducción de la competencia y, por lo tanto, efectos negativos para los clientes. Y en tercer lugar, yo creo que hay un argumento claro también de cohesión territorial, de vertebración del territorio. Bueno, aquí era cuando decía no, bajo ningún concepto, y le doy todos los argumentos que quiera. 3, pero le podría dar más. Pero luego ya hubo otro momento en el que tampoco era tan evidente aquello, ¿no? Sí, luego ya el día 17 de mayo fue entrevistado en Onda Cero, en el programa de Carlos Alsina, y es verdad que él se mantuvo en la posición de mostrar el rechazo hacia la OPA, pero bueno, indicó que primero el Gobierno no se opondría a la adquisición, solo a la fusión, y también dijo algo así como que, bueno, o al menos lo insinuó, que la OPA del todo no sería rechazada porque, bueno, podría llegar a ser incluso aceptada o aceptable por el Ejecutivo. Vamos a escucharle. Exacto. Nosotros lo que tenemos que hacer es autorizar la fusión entre las dos entidades. O sea, puede haber una adquisición que no conduzca a una fusión. Exacto. Podría ser un caso. Porque la fusión es lo que el Gobierno vetaría, pero no la adquisición. La fusión es lo que el Gobierno tiene que autorizar, exactamente. Sí, bueno, aquí es lo que venía a decir el ministro Cuerpo, es el ámbito de actuación legal que tiene el Gobierno para impedir esta operación, pero evidentemente es una operación que desde el primer momento podría haber sido una OPA amistosa, podría haberlo sido. El desarrollo de las comunicaciones entre los equipos directivos, después de conocer los detalles y las versiones de unos y otros, ¿era posible que fuera una OPA amistosa? Pues parece que no.
y por eso finalmente el BBVA tuvo que lanzar la OPA hostil. La OPA hostil al final no es otra cosa que me da igual lo que el otro equipo directivo quiera, no voy a llegar a un acuerdo de intercambio de acciones para proponérsela de una manera conjunta a las dos directivas a los accionistas de la segunda empresa, sino que me opongo desde el primer momento y voy a tratar de convencer a mis accionistas de que tu oferta, esto sería el Sabadell, de que la oferta del BBVA no les favorece porque pueden obtener más valor de sus propios títulos mientras mantengamos nuestra independencia, que al final es un poco lo que termina determinando si se acepta una OPA o no se acepta una OPA. En este caso, el BBVA no solo tiene en contra la directiva del Sabadell, sino que lanza la OPA y automáticamente el gobierno se posiciona en contra. Sí, totalmente. Pero antes de esa, digamos, discusión en el cuerpo o en el accionariado, mejor dicho, es verdad que la compañía debe contar con la luz verde de distintos organismos o distintas entidades. En primer lugar, el Banco Central Europeo debe dar luz verde a esta operación, que ya lo ha hecho. Y ya le dio. El día 5 de septiembre se posicionó públicamente a favor de esta OPA. Y en su análisis, sobre todo, lo que analiza son cuestiones de solvencia, no se mete tanto en analizar cómo afectaría a la competencia. Eso puede ser un detalle interesante. Pero en todo caso, la conclusión es esa, es que da luz verde, no se opone a la operación, y también dependería de la CNMV y de la CNMC, que aquí es donde está atascado. Por un lado, la CNMV es verdad que también se encuentra en un momento en el que se está gestando la transición o la sustitución de su equipo directivo, ¿no? Y justo va a coincidir con el momento o los plazos en los que debe pronunciarse sobre esta operación. Claro. Y luego la CNMC, lo que como decía antes Leticia Vaquero, está estudiando pasar a la fase 2, que aquí es donde ya entraría un análisis mucho más profundo, y es que el organismo ve indicios de que pueden existir algunos riesgos, sobre todo para la competencia, y es precisamente donde podría llegar a intervenir el gobierno, el ejecutivo, que hasta este momento, como ya hemos contado, siempre se ha mostrado en contra de la operación, y por tanto podría dificultar la labor, bueno, más que la labor, la misión que en este caso se plantea BBVA para adquirir, o al menos adquirir los títulos, el 50,1% de los títulos de Sabadell. Y por tanto, lo que hay que de algún modo cuestionarse es cuán posible es, ¿no?, que se dé esta adquisición. Pues bueno, si tomamos en cuenta todo lo que hemos contado, de momento, si la CNMC pasase a la fase 2, es cierto que se dificultaría mucho para el BBVA, precisamente por lo que decimos, porque el gobierno aquí ya, vamos a ver, teniendo en cuenta el historial de este gobierno, cómo se ha querido introducir, por ejemplo, en compañías como Telefónica, que no tiene mucha relación ahora mismo, pero al final el gobierno lo que está dando claras muestras es de un afán por intervenir en el mercado y por controlar lo que ellos llaman sectores estratégicos, y por tanto podemos inferir que su posición no sería favorable. Pero aquí podemos inferir por eso y por más cosas. Sí, por supuesto, pero aquí hay una cuestión interesante, que es lo que alegaba BBVA, y es que igual que se permitió la fusión entre CaixaBank y Bankia, debería permitirse esta OPA, porque ellos, al menos es lo que alegan. Lo que ellos están proponiendo, las condiciones que ellos plantean o presentan, son para ellos muy similares o prácticamente idénticas a las que se dieron en ese acuerdo. Claro. Bueno, entre otras cosas, dos grandes bancos, la unión de esos bancos convertirían a la entidad resultante en la primera por activos en España, cosa que sucedería en esta ocasión también. Si BBVA consigue fusionarse con Sabadell, la entidad resultante se convertiría a su vez en la primera de España, siendo BBVA creo que es la segunda y Sabadell la cuarta. La tercera BBVA y Sabadell la cuarta. Se convertirían ambas juntas en la primera, con más de 600.000 millones de activos, en millones de euros de activos.
y bueno, pues sería algo similar a lo que sucedió con CaixaBank y Bankia, dos grandes gigantes que decidieron fusionarse y donde no se opuso. Pero aquí el mismo 9, María Jesús Montero, el mismo 9 cuando se anunció la operación, dijo que literalmente el gobierno no iba a autorizar esa OPA del BBVA sobre el Sabadell. Ni siquiera, además, hablaba de OPA, ni siquiera se refería a lo que legalmente ellos se pueden oponer, que es a la fusión. Y de hecho dijo literalmente que el gobierno tiene la última palabra una vez ya recabados todos los informes de la CNMC, CNMV y demás. Y siguió: el gobierno no va a autorizar esta operación porque entiende que conllevaría una excesiva concentración y porque preocupa la cohesión territorial. Sí, que es lo que decía Carlos Cuerpo también en la 1. Es exactamente lo mismo. Carlos Cuerpo también se opuso. En definitiva, una oposición frontal del gobierno en esta operación. Entonces, finalmente, ¿de qué va a depender? ¿Cuáles son los pasos que faltan, Rubén, para que veamos si se aprueba esta operación o no se aprueba? Pues bueno, primero, rescatando lo que decías, es que Carlos Cuerpo, después de mayo y tal, también se ha posicionado en contra públicamente en junio y en septiembre de este año, más que el pasado septiembre, y la final de lo que dependería es, si ya suponiendo, ¿no?, que la CNMC y la CNMV dieran luz verde y que el gobierno no se interpusiera, pues tendrían que ser los propios accionistas de ambas empresas los que aceptasen con una mayoría simple, o sea, de 50 más 1, básicamente, de los accionistas, lo que es la operación para que pudiera llevarse a cabo. Porque de no ser así, pues lógicamente no habría una utilización tal cual, porque como decíamos antes, es lo que implica precisamente una OPA hostil. Claro. ¿Qué te parece si analizamos todo lo que estamos comentando y cuál es el minuto y resultado de esta operación y también cómo lo ve nuestro analista de cabecera, Javier Santa Cruz, inversor, analista, economista, profesor, amigo de esta casa? Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pues muy bien, analizando esta información. Aparecía hoy en todos los periódicos económicos de referencia en España esa postura que parece que va a tomar la Comisión Nacional del Mercado de Competencia. Tenemos que decir que todavía no ha tomado la decisión, pero parece que se va a decantar por abrir esa fase 2 en el análisis de la operación de BBVA sobre el Banco Sabadell. Y lo que implicaría dos cosas fundamentales. La primera de ellas, que postergaría todavía más esta operación, o sea, la condenaría a dilatarse todavía más en el tiempo. Y la segunda opción es que le diría al gobierno: ahora sí te dejo que entres aquí a decir qué es lo que quieres que pase. Sí, porque hay un elemento que es el crucial que la CNMC y en general el análisis desde el punto de vista de la competencia encuentra en este punto, que es la altísima concentración de mercado que generaría no tanto en el conjunto de España, sino en algunos territorios concretos. Y eso, por ejemplo, pues es el caso de Cataluña, ¿no?, donde la cuota de mercado subiría muy por encima de los umbrales que normalmente se suelen utilizar a la hora de calcular los índices de concentración, y por tanto lo que la CNMC estaría recomendando cuando emita su informe es: oiga, usted, para yo poder aprobar esta operación, tiene que vender una parte sustancial de su red comercial, también probablemente de su red de banca privada y de gestión de fondos, y por tanto que no le termine saliendo rentable al BBV hacerse con Banc Sabadell. Entonces, ese es el elemento central, es decir, porque lo demás, al final, es una cuestión de cumplir hitos, ¿no?, y cumplir requisitos formales, ¿no? Entonces, esos requisitos formales, pues más o menos se han ido cumpliendo a lo largo de los meses anteriores y probablemente los que queden. Pero en la operación, las dos claves son, por un lado, el precio, y en ese sentido, desde el minuto 1 partimos con mal pie, porque lo que se hacía era un canje que no respondía ni siquiera a un precio razonable, que lo que en mercado se podía pagar por Sabadell, y además se hacerlo en acciones y no en efectivo. Luego se rectificó en parte, y luego, por otro lado, es la rentabilidad de la operación y que tenga sentido la operación depende de que se haga la integración completa. Si se hace una integración a medias, pues evidentemente no tiene sentido. ¿Por qué crees tú, Javier, más allá de los argumentos que emplea el gobierno, a qué crees tú que se debe esta oposición tan frontal del Ejecutivo a la operación de
de Torres, porque tampoco parece que tenga que el perfil de Torres sea el perfil de un ejecutivo con ganas de batallar con el gobierno de turno, ¿no? No sé. No, todo lo contrario. Entonces, ¿a qué crees que se debe? O sea, ¿de verdad están preocupados desde el gobierno por la competencia o la competitividad de la oferta bancaria en Cataluña? ¿O realmente, no sé, a qué crees que responde este celo del Ejecutivo por tratar de frenar esta operación? Yo creo que un argumento muy básico, como es el de la concentración en tres gigantes, ¿no? En tres grandísimas entidades con un volumen de activos cercano, tendente al billón de euros, que lo que haría sería probablemente perjudicar aún más de lo que ya lo ha sido en los últimos años el producto y el servicio que efectivamente se da a los clientes, porque en un mercado donde, claro, la competencia se define siempre y hay que definirla como las barreras a la entrada de nuevos competidores, es decir, la facilidad o dificultad que hay de que surjan competidores y que estos puedan ser reconocidos y reconocibles en el mercado, ¿no? Eso es en términos generales. Entonces, en el caso de la banca, al final nunca olvidemos que la banca es un monopolio delegado por parte del Banco Central para emitir dinero, ¿no? Y entonces ahí lo que necesitas es tener una presencia más o menos amplia, de una gama amplia de entidades financieras para que puedan coger y puedan ofrecer productos y servicios que sean, bueno, a lo mejor no muy distintos, pero sí que se diferencien pues en el trato ante el cliente, la reacción ante problemas que pueda tener, es decir, que en el fondo haya una cierta cercanía, ¿no?, entre el cliente y su entidad. Entonces, eso es algo que hemos visto cómo se ha ido deteriorando de manera acelerada en los últimos años, y entonces concretamente Banc Sabadell tiene en este momento en España un modelo de negocio muy identificado en las pymes y en los autónomos, es decir, un negocio bastante cercano pues a un poco al tejido productivo más básico, y en ese sentido lo que piensan es que puede haber un perjuicio importante del producto y del servicio que en este momento se está dando al cliente, y luego en ciertas zonas o en ciertos mercados regionales donde quedaría prácticamente como dominador, ¿no?, frente al resto de las entidades. Entonces yo creo que es algo que cualquier economista que pueda acercarse o que tenga una cierta idea incluso de competencia desde la base, como digo, no de los índices de concentración, sino por la base de quién es el innovador, de quién es el que ha ido, por ejemplo, pues concentrando marcas, que las ha ido manteniendo además de cara al público para que el cliente se mantuviera cercano a su marca antigua, a su marca tradicional, y que lo que ha hecho ha sido sofisticar o incluso ha ido mejorando el producto que le estaba ofreciendo. Entonces, yo creo que eso es lo que está en la base, y probablemente de las muy pocas veces que podemos decir que el gobierno pues tiene, al menos yo creo que una idea relativamente correcta, pero como siempre pues falla la ejecución. Bueno, no sé si correcta o fallo de ejecución, pero lo que sí que estamos viendo, Javier, y también quería tu opinión, es si abrimos un poco el foco y nos fijamos en la actuación del gobierno respecto al día a día del sector privado, vemos que toma posiciones en Telefónica, una empresa que fue privatizada, vuelve a renacionalizarla a través de una participación de la SEPI. Vemos el gobierno tomando posiciones de control con un asalto a Indra, casi podríamos decir con nocturnidad y alevosía, ayudado por el fondo de Ugurlian, con el que también controla en parte Prisa, aunque no de una manera formal. Tenemos al gobierno que hemos tenido conocimiento, y así lo hemos publicado, de un intento de asalto también a la Fundación La Caixa. En definitiva, una participación también importante en banca a través del FROB. No sé, el propio presidente del gobierno en sede parlamentaria llegó a decir
que esto del neoliberalismo, que se privatizaran todos los sectores, que estaba muy mal, y lo que había que hacer es que el Estado volviera a estar muy presente en el día a día de la industria, en la nacionalización de empresas y en entrar con el capital público en las entidades. Fue entonces cuando pronunció esa frase que nosotros repetimos día a día aquí, de que Keynes está más vivo que nunca. ¿Tú crees que esto nos favorece con la imagen cada vez más pobre que tenemos de cara al exterior por esos laudos a las renovables, esa falta de seguridad jurídica en nuestra economía, el hecho de que el Estado esté entrando cada vez en más sectores y en más bancos, que veamos cómo manosea operaciones como esta, ¿crees que puede ser una mala carta de presentación de cara al exterior, a nuestra imagen exterior? Sí, sin duda, es decir, es una carta de presentación pésima. De hecho, los datos lo atestiguan. Tengamos en cuenta que en el año 2023 se ha producido la primera salida neta de inversión directa exterior, y aparte de eso, las cifras de inversión, lo veremos mañana cuando se publiquen los datos del tercer trimestre del PIB, veremos cómo la inversión, la formación bruta de capital, sobre todo en bienes de equipo, el acumulado sigue ofreciendo una imagen muy débil. Es decir, en España es una economía donde se invierte muy poco para lo que tendría que ser, y precisamente uno de los factores que lo explican es la falta de confianza tanto en el esquema regulatorio como la imparcialidad y la profesionalidad, en este caso, de un gobierno. Entonces, en algunas de estas cuestiones puede haber incluso ciertas buenas intenciones, ¿no? Como fue el caso, pues cuando se estableció en 2020 el escudo antiopas, porque básicamente no había nada, es decir, que se pudiera frenar una venta masiva, sobre todo cuando tú tienes en los mercados internacionales, y esto es muy importante entenderlo, en mercados internacionales estás compitiendo contra empresas dopadas por estados extranjeros o incluso directamente empresas de titularidad pública. Entonces, obviamente, tú tienes que tener unas herramientas que te puedan permitir frenar situaciones en las cuales lo que te vengan es con toda la fuerza de un Estado, como era el caso de Hungría en la OPA de Talgo, o el caso que ya vimos en su momento y cuáles han sido los resultados pésimos de Endesa en el año 2007. Entonces, tenemos un historial bastante largo en este sentido. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Que para eso necesitas un gobierno y unas instituciones prestigiadas y prestigiosas que actúen con la más absoluta imparcialidad, que se sepa perfectamente qué es lo que van a hacer y cuáles son los criterios que van a seguir, y eso, pues tristemente, en este momento no lo tenemos. Bueno, y no parece que lo vayamos a tener en el corto plazo. ¿Puedo abusar de tu confianza, Javier, y pedirte un pronóstico? ¿Qué crees que va a pasar con esta operación? Yo creo que va a estar abocada al fracaso, es decir, al fracaso desde el punto de vista de que, aunque vaya cumpliendo los hitos, como decía al principio, pues formalmente pues sea admitida, haya accionistas que se apunten, que decidan que esa es una buena oferta, lo que probablemente ocurrirá es que no se llegará, en primer lugar, al porcentaje de aceptación mínimo que se necesita para poder coger y para poder hacer la absorción y la exclusión de cotización en bolsa, y en segundo lugar que los remedies, ¿no?, que son las condicionalidades, ¿no?, que es sobre todo la venta de red comercial, de activos, que obligaría competencia para poder aprobar la operación, pues sería de tal calibre que no saldría rentable. Es decir, al final las fusiones entre bancos salen siempre y cuando haya una absorción completa. Si no hay una absorción completa y por tanto que puedas integrar todos los sistemas, a todo el personal, las y marcas, optimizar el etcétera, negocio, etcétera. Pues no te sale. Claro, exactamente. Si eso no te lo permiten hacer, pues no tiene sentido. Lo que yo no sé es hasta qué punto, y ya hemos visto unas muestras preocupantes por parte del BBVA en los últimos meses, es que sean conscientes de que, llegado a ese momento, lo que tienen que hacer es frenar, y que el coste reputacional será mayor si continúan que si frenan.
Javier Santa Cruz, profesor, por la claridad con la que explicas, por eso nos gusta que estés en Con Ánimo de Lucro, y más en un tema tan complicado al final como es el de estas operaciones corporativas a gran escala y con las aristas que este tema tiene, sobre todo aristas que llegan hasta el Palacio de la Moncloa. Javier Santa Cruz, muchas gracias. Un placer, un abrazo, gracias. Vamos a irnos enseguida a mercados, pero por completar todo el panorama relativo a esta operación y contar un poco, ya hemos visto en qué punto se encuentra, cuáles son las consecuencias que puede tener el hecho de que la CNMC decida mandar esta operación a la fase 2, pero vamos a repasar lo principal al final, la oferta que, bueno, pues cómo ha ido cambiando, lo contaba un poco Javier, pero Rubén, yo creo que merece la pena comentarlo, ¿no? ¿Cómo empezó y dónde está ahora? Sí, en un primer momento la oferta era una oferta de canje, por decirlo así, porque BBVA lo que proponía era entregar un título de nueva emisión por cada 4,83 del banco catalán. Mientras que... Es decir, esto es pagar en acciones. Es decir, usted me da sus acciones y yo no le doy dinero. Lo que le doy es acciones de nueva creación sobre la entidad resultante. Claro. Y esto no incorporaba la contraprestación en efectivo, que es lo que ahora sí están ofreciendo. Ahora ofrecen una acción propia y 0,29 euros en metálico por cada 5,0196 títulos del Sabadell. Es decir, han metido algo de efectivo en el canje, pero para Sabadell y sus accionistas, de momento, hasta la fecha, y antes de que se haya aprobado la operación, sigue siendo insuficiente. Por eso decía Javier Santa Cruz que cree que esta operación está condenada al fracaso. Bueno, pues hecho todo el resumen, minuto y resultado, análisis de cuál es la situación de esta operación. ¿Qué te parece si nos vamos a los mercados? Vamos a ello. Bueno, y tenemos que echar un vistazo obligado a los mercados en el día de hoy porque el IBEX 35 se ha dado la vuelta, arrancaba la sesión en el día de hoy con ganancias, es verdad que muy poquitas, pero en verde, suficientes para mantenerse por encima de los 11.900 puntos que ha perdido. En este momento está cotizando en 11.866 puntos, pierde un 0,31% según nos muestran las pantallas de la prensa especializada, de las aplicaciones especializadas. Vemos que en Europa, en cambio, el Euronext Bell está subiendo un 0,25, el Eurostock un 0,20 y bueno, pues tenemos, por ejemplo, el Nasdaq, el euro-dólar en este caso, que es otro de los aspectos que tenemos que vigilar siempre, está ahora mismo a 1,080 dólares por euro. Tenemos también, importante, castigo al Santander tras la presentación de sus cuentas. Los expertos valoran los resultados del Santander como insuficientes para las expectativas que tenían y eso ha hecho que cayera en los primeros compases de cotización, algo que vamos a analizar enseguida con nuestro experto de cabecera, en el caso del día de hoy, Verónica Ayera, de Tres Mares Capital, pero también tenemos que contar cómo en prensa especializada nos recogen informaciones como que Grifols, ArcelorMittal, Inditex, IAG, CIE e Indra, técnicas reunidas, están bajo la lupa de los analistas por los resultados que han presentado. Alphabet también rinde cuentas con el foco puesto en la monetización de la inteligencia artificial regenerativa y mucha atención puesta, y esto es muy importante, en el sector automovilista europeo. Bueno, pues una situación que hace que Volkswagen, en este caso, bueno, pues que Volkswagen esté presentando unas grandes dificultades, está anunciando caída, pérdidas, está anunciando que probablemente tenga que cerrar fábricas, bajar salarios y iniciar reestructuraciones de personal. Ya lo hemos avanzado, lo hemos comentado en otras ocasiones, como en Europa el sector del automóvil, dadas las decisiones políticas que se han tomado en los últimos tiempos y su dificultad a la hora de poder competir en igualdad de condiciones con la competencia, valga la redundancia, que llega desde China o desde Estados Unidos, bueno, está haciendo que los fabricantes europeos estén atravesando grandes dificultades. Esto unido a una inflación que se ha vivido en la zona euro importante,
y con pues dificultades para todos los consumidores, pues hace que se hayan frenado las ventas lo suficiente como para amenazar el stock y para amenazar la actividad de estos fabricantes. Vamos a seguir enseguida con esta información, hacemos un ligero alto y continuamos con los mercados. Bueno, y seguimos en Con Ánimo de Lucro en tiempo de mercados, después del alto en el camino. Ya sí tenemos a Verónica Llera de Tres Mares Capital. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, Luis Feritún. Bueno, pues mira, tratando de asumir toda la información de mercados que tenemos en el día de hoy, estamos en plena presentación de resultados, evidentemente. El protagonista por tamaño, por importancia dentro de la bolsa española es Santander, que ha presentado resultados, buenos resultados, pero como suele ser habitual, Verónica, algunos analistas consideran que no son tan buenos como esperaban y castigan los mercados al final. Es cierto que están siendo penalizados, la acción ha abierto cayendo y ahí sigue con unas bajadas de en torno al 3% superior. ¿Y por qué están penalizando esta publicación de resultados? Bueno, es verdad que en cierta forma los datos en concreto del tercer trimestre han sido un poco más débiles o bueno, han quedado por debajo sobre todo de las expectativas de consenso, pero que en este caso queda fundamentalmente explicado por el impacto que ha tenido la devaluación del peso argentino y que sigue impactando o aportando, digamos, volatilidad en la cuenta de resultados del banco, que de hecho si sacásemos todo el conjunto de este país, los números sí que estarían por encima de las expectativas que había marcado el consenso. Y luego hasta hay que añadirle que bueno, pues han retrasado la publicación de todo el negocio en Reino Unido porque están pendientes de una sentencia judicial relativa al negocio de financiación de automóviles y al final, bueno, pues esto es una noticia que lo que aporta es incertidumbre y nunca es bienvenida, ¿no? Dicho lo cual, las métricas en realidad, como bien has dicho tú desde el principio, pues sí que demuestran la positiva evolución del banco, tanto en términos de ingresos, de eficiencia, de rentabilidad, todas estas métricas están continúan, al alza. Buenos índices de calidad crediticia, la morosidad está controlada y todo invita a pensar pues que el banco desde luego está en la dirección correcta para conseguir los objetivos que tienen marcados en su último plan estratégico. Bueno, pues hay que dar ese análisis. Menos mal que tenemos a Verónica para que nos aclare estas cosas, porque hay gente que con este tipo de noticias a primera hora de la mañana dice, uy, Santander, horroroso, lo está pasando fatal. Bueno, pues esto, aparte, los que seguimos en el mercado día a día, Verónica, nos damos cuenta como en muchas ocasiones uno se extraña, ¿no? Dice, oye, pero con estos pedazos de resultados que han presentado y con esta evolución que es claramente positiva, ¿por qué en este caso están penalizando los mercados? Bueno, pues por eso es importante siempre analizarlo, porque es lo que está sucediendo y lo podemos ver bajo distintas ópticas. Aquí tratamos de ofrecer el reflejo real de lo que está sucediendo. Importante también, y quería tu opinión o tu análisis sobre lo mal que lo está pasando el mercado del automóvil en Europa, sobre todo el de fabricantes. Tenemos la noticia con la que desayunábamos hoy. Volkswagen planea cerrar al menos 3 fábricas en Alemania, puede bajar salarios, miles de despidos encima de la mesa. Mira, uno de los analistas con el que hablaba yo hace bien poco me decía en Petit Comité lo del sector del automóvil en Europa va a ser un baño de sangre. Volkswagen lo está pasando mal, eso yo creo que es indudable. Sí, es bueno, Volkswagen y en general todos los fabricantes, como bien has dicho, europeos. Lo estamos viendo también al otro lado del charco y también con noticias de Ford, que acaba de publicar resultados también. En líneas generales estamos viendo una sucesión de los llamados profit warnings también en todas estas publicaciones, que al final, bueno, un profit warning, para quien no esté familiarizado con el término, pues no son más que declaraciones por parte de las compañías avisando de los riesgos de no cumplir con los objetivos marcados en términos de beneficio a nivel operativo. Entonces, bueno, Volkswagen al final, la noticia de hoy encima ha sido más negativa de lo que se podía esperar porque se habló del cierre de 1 o 2 fábricas y vienen a confirmar que son 3, pero lo que están buscando es realmente poder sacar a flote la rentabilidad de la compañía porque están teniendo unos problemas a nivel de costes que se une pues con una debilidad en términos de demanda en los principales países en los que facturan, que es tanto Norteamérica, Europa como China,
que además esta última pues también está representando una amenaza cada vez más fuerte en términos de oferta y sobre todo vinculada al coche eléctrico. Entonces digamos que sí es cierto que parece haber una tormenta perfecta en contra de los fabricantes de automóviles, que a todo esto hay que unir las exigencias que tienen que cumplir con los requisitos de emisiones, especialmente en Europa, que lógicamente esto pues también influye en los costes. Y bueno, pues también por otra parte la legislación ha ido un poco en contra de la demanda que veníamos viendo de vehículos, tanto eléctricos como de combustión, con todo esto de enfocado en la transición energética, ¿no? Que no siempre se ha podido satisfacer tanto la demanda por requerimientos de tener que cumplir con una serie de pesos de vehículo eléctrico dentro del product mix de las compañías que no han sido demandados por parte del consumidor, ¿no? Entonces es verdad que el escenario actual es complicado. Da la sensación, Verónica, de que en el sector de los fabricantes de automóvil, en Estados Unidos se ha tratado de favorecer a sus propios fabricantes, se ha tratado de mimar esa industria, en China 3/4 de lo mismo, en Asia igual, y en Europa no hemos hecho otra cosa que ponerles piedras en el camino. Es increíble, ¿no?, cómo se ha comportado el legislador en Europa respecto a los requisitos, al incremento de costes, a la obligación de cambiarles el modelo de negocio, a las exigencias, a la inmediatez, además la rapidez a la que ha obligado a cambiarles el paso a estos fabricantes, y esto directamente ha operado en contra de sus intereses y los resultados se están viendo ahora, claro. Por supuesto. De hecho, leía esta mañana con un poco toda esta noticia de Volkswagen, como uno de sus vehículos eléctricos que lo ensamblan allí en China, que lógicamente, aunque sea un fabricante alemán, pues tienen fábricas en todo el mundo, y que con todos los aranceles que se han impuesto ahora contra los fabricantes de vehículos eléctricos chinos, lo que le repercute al propio Volkswagen es que está vendiendo su propio modelo en pérdidas, ¿no? Con lo cual hay veces que es cierto que entramos en unas incongruencias muy difíciles de entender. En fin, Verónica, vamos a una apreciación en 10 segundos de esto que hemos leído esta mañana también, que el Bitcoin se puede ir a 80.000, o no monitorizas el Bitcoin. Bueno, a ver, sí, todo está en boca de todos, ¿no? Y ahora, pues con lo cercanas que están las elecciones norteamericanas y cómo parece que la regulación, independientemente de cuál sea el resultado, ambos candidatos parecen más pro libres, digamos, sí. Pues estaremos muy pendientes. Beatriz, nos vamos Verónica, mil perdones. Nos acercamos ya al boleto de la una. Te escuchamos dentro de poquito aquí de vuelta con Ánimo de Lucro. Muchísimas gracias, Verónica. Muy bien. Bueno, y estamos con Ánimo de Lucro después de escuchar las noticias con mi amigo Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues muy bien, muy contento de tenerte aquí. Es uno de los privilegios de dirigir este programa, que es que te puedo tener, además de todos los domingos en Tu Dinero Nunca Duerme, te extraigo de tus obligaciones los martes y te traigo aquí a la mesa de Con Ánimo de Lucro para hablar de la pizarra de domingo, pero no para avanzar ni hablar de la última, sino para tratar esos grandes asuntos que habéis tratado. Y hoy te propongo hablar de impuestos, pero no para ver lo dóciles que somos, como ya te pregunté otro día, sino para mirar un poco más allá y tratar de abrir el foco, es decir, para ver esos efectos económicos a largo plazo y ocultos que generalmente no se analizan cada vez que se analiza una problemática. Cuando hablamos de impuestos vemos el dinero que se detrae a la clase productiva y lo que se hace o no se hace con ellos, pero pocas veces se habla de lo que podría pasar con una economía de no existir demasiados impuestos o los impuestos que se están creando. Esta semana, con plena actualidad de esos impuestos sobre energéticas y banca que quieren hacer permanentes, se está hablando de la posibilidad de que Repsol, Cepsa, Santander, BBV, CaixaBank, otro tipo de entidades, tanto financieras como energéticas, puedan congelar proyectos o irse fuera a invertir, pero poco se habla de qué pasaría si, lejos de gravar más a estos sectores, se gravara menos, si se tomaran algunas medidas. Mi pregunta, Domingo, para el día de hoy es la siguiente, con tus pizarras, todas tus pizarras sobre impuestos a las espaldas. ¿Qué podría ser de España como país, como economía,
como lugar para vivir y desarrollar un proyecto vital, para desarrollar un proyecto empresarial, si en lugar de tratar de presionar más al alza los impuestos, se tomaran 2, 3 medidas importantes, significativas en el plano fiscal, pero a favor del mercado? Bueno, ¿qué podría ser de España? Lo obvio, y digo obvio de verdad, sin entrar en muchas discusiones ideológicas, es que habría más actividad productiva. Esto se traduce en más inversión, más empleo, más seguridad jurídica. Eso es. A ver, alguien podría decir a cambio, bueno, pero es que entonces habría peores servicios públicos y eso, el saldo neto final nos perjudicaría. Bueno, pues ahí podríamos entrar en la discusión. Yo defendería que no, que el Estado es suficientemente grande ahora como para que una merma en sus ingresos totales o en relación con el PIB no supusiera un gran drama, o que se podrían tener servicios públicos de primera calidad como hay en otros países, pues desde Singapur hasta Suiza, por citar los dos más ricos que tienen impuestos mucho más bajos que los nuestros, ¿no? Pues digo que podríamos discutir si compensaría, ¿no? Pero que habría más actividad productiva es algo evidente, porque cuando tú pones un impuesto a algo, se consume menos de ese algo. Yo siempre empiezo por aquí. Esto lo vemos muy fácil con los bienes de consumo y decimos, hombre, si pones impuestos más altos a la gasolina, al tabaco, al alcohol, o subes el IVA a determinados productos, sabemos que vamos a consumir menos de esos productos. Esto es la curva de oferta y demanda, la más básica, casi primera lección que ven todos los estudiantes de economía, es cómo se mueven las curvas de oferta y demanda y qué pasa cuando pues les ponemos, por ejemplo, un impuesto. Pues que la cantidad demandada cae porque es más caro comprar la misma cantidad de producto. Esto es básico. Pues esto, que lo vemos muy fácil en los bienes, en los impuestos al consumo, también aplica a los impuestos a la actividad. Entonces, si tú pones impuestos al trabajo, pues va a haber menos trabajo. Si tú pones impuestos de sociedades que minoran los beneficios de las sociedades, pues va a haber gente a las que el business plan les haga un poquito justo, o incluso con unos poquitos beneficios, pero con un riesgo elevado, que digan no me merece la pena porque si pierdo yo me como todas las pérdidas. Esto es muy importante, los impuestos a las empresas. El empresario dice, hay un 50% de ganar dinero y un 50% de perderlo. Eso pasa en muchos proyectos empresariales. Tú no sabes antes de empezarlo si te va a ir bien o mal. Eres optimista, pero no lo sabes seguro. Y entonces, claro, si tú dices, si se da el 50% malo y pierdo dinero, yo solo asumo las pérdidas. No va a venir el Estado a decirme, ay, pobrecito. Sin embargo, si se da el 50% positivo y gano dinero, de los beneficios que obtengo, una cuarta parte o más se lo lleva el Estado. Y entonces, claro, dices, ¿me salen rentables? Pues tienes que tener una expectativa de beneficio muy elevado para afrontarlo. Pues en general, impuestos a la actividad productiva, al empleo, a los beneficios de la sociedad, lo que hacen es que haya menos de esa actividad productiva. Entonces, si hubiera menos impuestos, habría más. Entonces, ¿compensaría? Yo creo que sí de sobra. Además, yo creo que no solo compensaría, sino que acabaríamos recaudando todavía más impuestos. Y ya no solo por el tema de la curva de Laffer, sino en general. España está en un contexto económico, en un área económica muy importante como es la Unión Europea, y si generase un poco de crecimiento sería relativamente sencillo que empezaran a llegar inversiones, que empezaran a llegar trabajadores de alta cualificación, y yo creo que eso generaría un círculo virtuoso con un potencial enorme. Pero no veo yo que estemos en ese camino. Entonces yo siempre he dicho que España tiene una ventaja fundamental que nadie más tiene, y es la situación geográfica. La situación geográfica, podríamos decir, una mezcla de clima, cultura, un sentido muy amplio, desde nuestra forma de ser, que le gusta mucho a los extranjeros, pues también cultura en un sentido más no sé, monumental, artístico, histórico. Somos un país muy bonito, y entonces tú tienes clima, cultura y luego nivel de infraestructuras y de, bueno, entorno institucional también bastante positivo. Pues España es un país muy seguro desde el punto de vista de seguridad ciudadana. Es un país con unas infraestructuras que están muy bien, de hecho en algunos casos incluso excesivas para nuestro nivel de riqueza probablemente. Es un país que está en ese entorno institucional que decía antes, una de las áreas
comerciales más amplias del mundo, como es la Unión Europea y la zona Schengen, que no es exactamente lo mismo, pero que permite esa movilidad de mercancías, trabajadores, personas. Entonces, si todo eso, no hay muchos países en el mundo que lo tengan. Mi tesis es que no lo tiene ningún otro. Con algún matiz podríamos incluir quizás a Francia, Italia, el norte de Italia como mucho, porque a partir de Roma hacia abajo muchas de las cosas que estamos diciendo, pues desde seguridad ciudadana e infraestructuras, ya no las tendría. No hay muchos otros países que tengan eso. Y además es imposible igualarlo. Es decir, los daneses no pueden igualar nuestro clima o nuestra forma de ser. Entonces, si nosotros tuviésemos unas condiciones regulatorias también en impuestos similares a los de otros, o incluso mejores que los de esos otros países, nuestra capacidad de atracción sería brutal, pero no lo veo claro tampoco. Claro, es que esa es la pregunta. O sea, si en su momento en Irlanda, que es uno de los países que más ponemos de ejemplo para muchas cosas, no todos, bueno, en Irlanda, pero básicamente lo que hicieron fue decir, nuestro objetivo va a ser que si hay una gran multinacional que quiere abrir una sede cerca de Europa, lo haga en Irlanda. Sí, aunque seamos una isla, aunque comamos fish and chips, aunque siempre llueva, aunque aquí lo más famoso sea ir a los pubs a beber cerveza tostada. Sí, todo eso, pero vamos a conseguir que todas las multinacionales se establezcan aquí por nuestra seguridad jurídica y nuestro régimen fiscal. Y lo han conseguido. Sí, además cuando hablan mucho de la economía del siglo XXI, a mí una de las cosas que me pone muy nervioso es esto, porque la economía del siglo XX, la que generó el crecimiento económico, al siglo XIX y luego también en el siglo XX, especialmente en la segunda mitad después de la Segunda Guerra Mundial, era una economía en la que a lo mejor muchas de las ventajas que tiene España pues tenían un peso relativo. Es decir, ahí pues la gran industria alemana, también la británica previamente, tenían una serie de ventajas, pues desde acceso a las materias primas. A lo mejor esa posición centrada en Europa pues les hacía también tener determinados beneficios que nosotros no podíamos. Un nivel de formación que en España pues no hemos alcanzado, no teníamos en aquel momento, ahora ya sí, pero en aquel momento no les habíamos alcanzado. Esas redes, ¿no? Sobre todo en el oeste de Alemania, en la zona más cercana a Francia, todas esas pequeñas ciudades, ¿no? Dortmund, Karlsruhe, ¿no? Bonn, que formaban un núcleo industrial brutal y además eran redes que se retroalimentaban y que hacían que había sinergias entre ellas, industrias que se unían unas a las otras. Y podríamos seguir, ¿no? Pues digo que en aquel momento, no digo que tuviésemos que desesperanzarnos, pero es verdad que estos países tenían una serie de ventajas que nosotros no. Pero esa es la economía del siglo XX. De repente te llega la economía del siglo XXI, es una economía mucho más basada en el conocimiento, por lo tanto mucho más movible, mucho más fácil de trasladarse de un sitio a otro, y una economía en la que además la calidad de vida cada vez pesa más entre el trabajador de alta cualificación, entre los empresarios. Esto está todos los días en las empresas, en las titulares, las empresas que dicen queremos ofrecerles a nuestros trabajadores ventajas más allá del sueldo, los trabajadores más cualificados están exigiendo otro tipo de compensaciones, las empresas, yo qué sé, siempre se pone la broma de estas empresas de Silicon Valley que ponen ahí desde un futbolín a un gimnasio en las instalaciones porque quieren que sea un entorno lo más agradable posible. Pues eso es España. Y a mí me gusta mucho la comparación con Irlanda, pero fíjate, también podemos hacer la comparación con Estados Unidos. Al final Estados Unidos no es tan diferente a la Unión Europea desde el punto de vista de integración de mercados. Es un país muy grande, algo más sí, porque no deja de ser un solo país frente a la Unión Europea, que son muchos estados, ¿no? Pero hay muchas cosas que tenemos en común. Y en Estados Unidos, ¿qué es lo que está ocurriendo en los últimos 40 años? Pues todo ese polo industrial, toda esa zona industrial del norte, de alrededor de los Grandes Lagos, está perdiendo peso. California también, por poner muchas de estas regulaciones absurdas de las que estamos hablando en España. ¿Y quién está ganando la batalla económica en Estados Unidos en los últimos 40 años? Pues eso, lo que se ha conocido como el Cinturón del Sol, y también la parte de Florida y del sur de Estados Unidos. ¿Y cómo están ganando la batalla? Impuestos bajos, bajas regulaciones y calidad de vida. Eso es lo que están ofreciendo constantemente. O sea, lo que hace Texas es decirle a la gente, se vive mucho mejor aquí, en Austin, de lo que se vive en Pittsburgh.
Y los trabajadores de alta calificación dicen, pues es verdad, me voy a Austin a jugar al golf todos los días del año. Eso es lo que nosotros podemos ofrecerles también. Pues ofrezcámoselo en la parte regulatoria. Pues a ver si te escucha alguien, Domingo. Por fin, cosas claras y oye, y que sepamos todos, seamos conscientes de lo que nos estamos perdiendo. Domingo Soriano, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y llegamos al martes, y como es martes toca Biblioteca de Con Ánimo de Lucro, y como cada martes pues me acompaña desde la Universidad Francisco Marroquín uno de sus profesores, que es el encargado de construirnos una biblioteca a medida para todos los oyentes y telespectadores de este programa, para que tengan una buena armazón intelectual relativa a la economía desde el punto de vista correcto de la historia, como siempre decimos en nuestro programa, y también joyas de inversión, pues para todos aquellos que se estén acercando al mundo de la inversión, que ya nos acompañen los domingos en Tu Dinero Nunca Duerme, bueno, pues que tengan también sólidas referencias bibliográficas en este caso, para seguir aprendiendo y creciendo como inversores y también como personas, porque estos libros de inversión al final tienen muchísimas lecciones que nos valen también para nuestra día a día, para la toma de decisiones dentro de una familia, patrimoniales y demás. Y hoy nos trae José Ruiz de Alda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de... Muchas gracias. La verdad que es una delicia poder contar contigo todas las semanas trayendo unas recomendaciones que la verdad son magníficas. Y ya hablamos de temas de inversiones la semana pasada, que nos trajiste el libro de psicología, un libro de psicología de la inversión, y hoy nos traes, podríamos decir que es uno de los santos griales del análisis de empresa, del análisis fundamental de inversiones. Para mí, desde luego, sí. De hecho, a mí me lo recomendaron en su momento así, y sí, de hecho es un clásico. De hecho, Buffett dice que es uno de los libros que más le han influido. Sí, básicamente dice que 85% era Graham, 15% Fisher, que es el libro que traemos hoy. Buah. Y que, bueno, de hecho, después de leer el libro, Buffett se molestó en querer conocer a Fisher personalmente, porque le había impactado mucho, ¿no? O sea que estamos ante, de verdad, un libro con un grandísimo potencial. El título es Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios, o los inversores conservadores duermen bien. Soy un lector entusiasta de los libros de Philip Fisher y se los recomiendo. Es la frase destacada pronunciada por Warren Buffett, que en esta edición de Deusto destacan en la portada de este libro de Philip A. Fisher. Philip, ¿el A sabemos a qué corresponde? Pues me pillas ahora mismo, la verdad. A ver si no vamos a quedar mal. No, Philip A. Fisher. Bueno, ahora lo busco yo mientras nos vas explicando. Será Philip Anton Fisher o algo así. Philip A. Fisher. Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios. Clásicos Deusto de inversión y finanzas. Philip Arthur Fisher. Philip Arthur Fisher. Un hombre que impactó a Warren Buffett. Esto ya lo dice casi todo. ¿Y qué vamos a encontrar en este libro? ¿Cuáles son las claves para acercarse a este libro de cualquiera de nuestros oyentes que nos esté viendo y que ya esté interesado en el mundo de la inversión? Pues es un libro, si te acuerdas, la semana pasada estuvimos comentando que dentro del value investing y la teoría de la inversión, pues hay diferentes tipos de libros. Hay libros que están orientados a la psicología financiera, otros a los métodos de valoración, a los números, a la contabilidad, etcétera. Y hay libros que nos hablan de negocios, de compañías, ¿no? Pues en este caso yo creo que el libro de Philip Fisher, Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios, se englobaría en esta última, ¿no? Es un libro en el que trata de explicarnos la estrategia correcta para invertir, pero trata de profundizar en qué debemos mirar en una compañía para que forme parte de nuestra cartera, qué tipo de características tiene que cumplir y, bueno, un poco una especie de checklist, ¿no? De hecho, tiene una sección que son las 15 preguntas que tiene que cumplir, ¿no? O que tienes que responder a una compañía y hacia dónde tiene que orientarse la respuesta. Claro, ¿no? Y hacia dónde tiene que orientarse la respuesta. Para que sea interesante. Para que sea interesante, ¿no? José, a ver, dices que debe tener un checklist. Yo estoy pensando en la gente que nos está escuchando y que ya pues tiene como hobby el ponerse a mirar
algunos de los screening que hay en todo el universo de la inversión, donde te van poniendo empresas y ya te van poniendo datos cuantitativos de cada uno, pues el PER, el ROC, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene pues, el EBITDA, todos los datos de la compañía. Entonces, yo entiendo que mucha de esta gente dirá, pero ¿para qué me va a explicar las 15? Si yo ya tengo aquí todos los datos que necesito de una empresa para saber si está barata, si está cara, qué flujos de caja tiene, qué no tiene, pero esto va mucho más allá, ¿no? Sí, esto va mucho más allá en el sentido de entender realmente cómo funciona el negocio. De hecho, para mí la parte más importante de este libro, y que personalmente yo aprendí también pues con la escuela de valor que ha habido en España a través de Álvaro Guzmán, de Fernando Bernat, etcétera, es lo que ellos llaman lo que Fisher llama el método de investigación Scuttlebot, ¿no? Que es básicamente como un método de investigación de como diría Álvaro, de tocar las costillas, ¿no? O sea, de meter las manos y saber exactamente cómo es la compañía, ¿no? Y este método es un método como de investigación más relacionado con un periodista de investigación, ¿no? Correcto. Que es más bien tu campo, ¿no? En ese sentido, que como un economista tradicional o un analista financiero que analiza balances, ¿no? O sea, estamos hablando de conocer un negocio y por tanto tienes que poner la gabardina, el sombrero y hacer de Colombo en las propias compañías. De hecho, pero esto es así, cuéntanoslo. O sea, aparte de lo que cuenta el libro, cuéntanoslo, porque esto muchas veces en el programa lo hemos tratado, pero cuesta imaginarse que un Álvaro Guzmán de Lázaro se vaya a la compañía que está estudiando, se siente con el CEO, le infle a preguntas, se vaya a ver la fábrica, hable con ex empleados, luego hable con clientes, luego se vaya a hablar con proveedores. Pues que lo hacen. Efectivamente, ¿no? Obviamente dentro de la disponibilidad que tengas, pero eso es algo que se hace mucho dentro de lo posible. Obviamente, como dice Fisher, si tienes una cartera concentrada, pues es más fácil, porque si tienes 200 compañías, pues es difícil llegar a un análisis tan profundo de cada compañía. Pero yo creo que, Luis Fer, en este caso te acordarás de una entrevista que hicimos en su día en el programa del Dinero Nunca Duerme, en el que te comenté pues un caso de una compañía en el que nosotros habíamos hecho una inversión en corto, porque habíamos identificado unas situaciones extrañas. Pues ahí lo que hicimos fue ese método, ¿no? En el sentido de que hablamos con ex empleados, nos contaron qué problemas habían visto en la compañía y por qué habían salido de ella. Fuimos a ver los activos y vimos que había alguno abandonado, que teóricamente era un parque solar que estaba funcionando y estaba abandonado y no tenía ni siquiera los módulos fotovoltaicos puestos. O sea, quiere decir que muchas veces, en este caso era para una inversión en corto, pero es lo mismo. O sea, el sistema es el mismo. Al final, lo que hizo... Para el que no lo sepa, inversión en corto, vosotros visteis problemas y, salvando las distancias, apostasteis a que caía. Efectivamente. A que iba a caer esa empresa. Sí, el value investing es intentar explotar la diferencia entre el valor que percibes o que eres capaz de extraer que tiene una compañía versus el precio al que cotiza. Eso casi el 100% de las veces solemos analizarlo para arriba, en el sentido de que buscamos compañías que están en bolsa más baratas de lo que nosotros pensamos que valen, pero a veces pasa lo contrario, y hay una compañía que vale muchísimo en bolsa y en nuestra opinión no es real en base al negocio, ¿no? Pues porque es una moda, porque es un fraude, por lo que sea, y a veces, pues en este caso era el contrario, ¿no? Pensábamos que valía menos de lo que cotizaba en bolsa y la investigación fue encaminada, pero al final el proceso de la investigación es el mismo, ¿no? Vosotros no vais a partir de chivatazos, simplemente veis compañías, os gustan más, os gustan menos, pero realizáis ese método Scuttlebot en muchas ocasiones, ¿no? Contestáis a todas las preguntas, pero para contestar a esas 15 preguntas hace falta una labor de investigación, evidentemente. Efectivamente, ¿no? Al final, de hecho es interesante lo que comentas de la película de Big Short, porque aparte de una película, La Gran Apuesta es un libro, y aquí solemos hablar de libros más teóricos o más aplicados al conocimiento, digamos, más teórico o práctico, pero la verdad que la biblioteca de Michael Lewis es muy interesante, porque tiene El póker del mentiroso, The Big Short, Flash Boys. Ahora ha escrito un libro recientemente que en mi opinión no es tan bueno como los anteriores, pero que tiene que ver con la quiebra del broker de criptomonedas FS, no recuerdo cuál era. No me sale el nombre exactamente del broker, de Sam Bankman-Fried. Sí. Y habla un poco del caso ese. Y bueno, son libros relacionados con mercados y demás, más de historia y más de anécdotas, pero muy interesantes también, ¿no? Pero sí, al final, lo que viene a decir Philip Fisher es que ese método pues tiene tres partes, ¿no? La primera, que es preguntar a empresas competidoras, ¿no? Si tú hablas con empresas competidoras respecto a la que tú estás analizando, pues si todas te dicen que la compañía que tú analizas es muy buena, lo hace todo muy bien y demás, pues obviamente es una información muy valiosa. Si te dicen lo contrario, pues que es sospechosa, que hace las cosas regular, que pues obviamente... pues empiezan a levantarse red flags ahí.
Y luego hay otra parte que es ver, esto dentro de la cadena de valor de una compañía, pues puedes hablar con competidores, también puedes hablar con clientes, a ver si los clientes están satisfechos o no, puedes hablar con proveedores, a ver si les pagan en tiempo, en forma, cómo actúan con los proveedores, ¿no? Y luego hay otro punto, el tercero, que es hablar con exempleados, ¿no? Que eso siempre te dan mucha información. Con empleados es más difícil porque normalmente pues tienen siempre... Me imagino que unos están sesgados a favor de la compañía y el que ha salido escaldado pues estará sesgado en contra, ¿no? Totalmente. Pero en el caso de empleados puede que tengan incluso una cláusula de confidencialidad y no puedan ni contarte nada, ¿no? Pero hay que ser empleados que eso tiene que analizarlo el que hace el estudio, ¿no? Pues puede estar cabreado porque ha salido mal de la compañía o puede haber sido otra compañía, un puesto mejor y no tener ningún sesgo en el sentido negativo, ¿no? Obviamente, dentro de la investigación, como diría Fisher, cada uno tiene que obtener la información y cribarla y ver cuándo influyen esas cosas, ¿no? Pero al final habla mucho de eso, ¿no? Cuéntanos la influencia de este libro y de este autor en Buffett. Pues Buffett decía que él era un 85% Graham y un 15% Fisher. De hecho, según leyó el libro, pues quiso conocerlo personalmente, como comenta, y parece que le fascinó la persona tanto como o más que el libro. Y yo creo que es un libro que... Graham quizá era más deep value y en cierto modo Fisher entra más en la calidad del negocio, porque hace muchas preguntas sobre el negocio que al final pues te dan mucho más foco sobre las ventajas competitivas, digamos las barreras de entrada, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que Fisher es un intermedio entre Graham y la influencia de Charlie Munger luego en Buffett, ¿no? Yo diría que está... Sí, es el paso entre ambos, ¿no? El paso del deep value, de esas colillas, como se les dice, de compañías prácticamente en la lona, pero que todavía pueden ofrecer algo de rentabilidad, a meterle un sesgo ya más de calidad, más hacia el largo plazo. Bueno, pues Philip Arthur Fisher, Acciones Ordinarias y Beneficios Extraordinarios, editado por Deusto, Clásicos Deusto de Inversión y Finanzas, un libro que fascinó a Warren Buffett y que si lo hizo con Warren Buffett y con nuestro profesor José Ruiz de Alda, ¿qué no hará con nosotros? Un nuevo libro a nuestra biblioteca, a nuestra balda de Con ánimo de lucro, que ya vamos poblando con grandes títulos. Muchísimas gracias, José. Una semana como más. Siempre. Muchas gracias. Y a todos ustedes, señores oyentes, amigos, telespectadores, queridos amigos del programa Con ánimo de lucro, les espero aquí mañana con asuntos de su interés, con toda la actualidad económica y de mercados. No nos fallen. Hasta luego.